Estimados maestros, tengan ustedes muy buenas noches. Bienvenidos cada uno de ustedes a esta capacitación docente. Vamos entonces inmediatamente a empezar con nuestra clase el día de hoy. Sí, bienvenidos cada uno de ustedes, estimados profesores. Buenas noches con todos. Muy bien. Vamos a empezar entonces nuestra sesión correspondiente. Sí, voy a ir compartiendo mi pantalla para poder empezar. ¿Listo? Ok, buenas noches con todos. Bien. Bien, buenas noches. Buenas noches, maestra Cintia, maestra Juliana. Buenas noches. Bien. Entonces, nos habíamos quedado justamente en esta parte para poder, esta segunda parte de nuestra temática referente a la clase anterior. No estábamos hablando sobre enfoque sobre los aprendizaje en base a competencias. Ahora nos toca hablar en lo que son los enfoques transversales. Bien, entonces empezamos. Ok. En primer lugar, ¿qué son los enfoques transversales, no? Entonces, los enfoques transversales se menciona que son concepciones importantes sobre las personas de su relación con los demás, ¿sí? Repito, son concepciones importantes sobre las personas de su relación con los demás, con el entorno y también con el espacio común y se traducen en formas específicas de, por ejemplo, de actuar, que constituyen específicamente valores y actividades que tanto estudiantes, maestros y autoridades deben demostrar en la dinámica diaria de la escuela, ¿no? Tanto estudiantes, maestros y autoridades deben demostrar en la dinámica diaria de la escuela. Por lo tanto, tenemos aquí los 7 enfoques transversales, ¿no? De los cuales tenemos aquí en el enfoque de derechos, el enfoque inclusivo o de atención a la diversidad, así como también tenemos el enfoque intercultural, también tenemos el enfoque de igualdad de género, también tenemos el enfoque ambiental, así como también el enfoque de orientación al bien común y también el enfoque de búsqueda de la excelencia. Bien, entonces esos son los enfoques que vamos a desarrollar posteriormente. ¿Sí? Muy bien. Pasamos entonces a la siguiente parte. Entonces, los enfoques transversales, entiéndase que son formas específicas de actuar que constituyen precisamente valores, actitudes y comportamientos observables. Por ende, responden a los principios educativos declarados en la Ley General de Educación y otros principios relacionados a las demandas del mundo contemporáneo. Precisamente también se impregnan en las competencias que se busca en que los estudiantes desarrollen, ¿no? Entonces, desde luego, tiene que estar relacionada con las competencias que se buscan desarrollar en el estudiante, así como también orientan el trabajo pedagógico en el aula, ¿no? Orientan el trabajo pedagógico en el aula, así como también imprimen características a los diversos procesos educativos, ¿no? Imprimen características a los diversos procesos educativos y también aportan a la formación integral de los estudiantes y a la construcción de una sociedad más democrática, inclusiva y equitativa y también solidaria. Entonces, cuando hablamos en este caso de una formación integral del estudiante, es que no solamente se refiere al desarrollo cognitivo del estudiante, sino también a su desarrollo afectivo, ¿no? A su desarrollo también social. Bien.
Entonces, por ende, hablamos de una formación integral, ¿no? Entonces, en ese sentido, como los enfoques transversales constituyen valores, actitudes y comportamientos observables, entonces son los que van a conducir ellos, ¿no? Para tener, en este caso, este, una realidad educativa diferente y mucho mejor, más aún desarrollada en competencias. Bien. Em, Pasamos a la siguiente parte. Entonces, tenemos aquí lo siguiente, ¿no? ¿Son los enfoques transversales, ¿no? Y claro, tenemos aquí los enfoques transversales, hablamos enfoque de derechos, porque precisamente el enfoque de derechos promueve la consolidación de la democracia que vive el país, contribuyendo precisamente a la promoción de las libertades individuales, ¿no? Los derechos colectivos de los pueblos y también la participación en asuntos públicos y también a fortalecer la convivencia y la transparencia en las instituciones educativas, también a reducir las situaciones de inequidad y procurar la resolución pacífica de los conflictos, ¿no? Entonces, el enfoque de derechos principalmente, ¿en qué está relacionado? En el ámbito de la democracia que vive el país, ¿no? Repito, así como también promueve las libertades individuales, ¿no? Como también los derechos colectivos de los pueblos, ¿no? Así como también la participación en asuntos públicos, ¿no? Fortalece la convivencia y transparencia en las instituciones educativas, como también reduce las situaciones de inequidad, ¿no? Esas situaciones de inequidad y procura precisamente la resolución pacífica de los conflictos. Entonces, ahí hablamos de un enfoque de derechos basado en competencias y cuando hablamos de resolución pacífica de conflictos es porque el estudiante tiene que partir su resolución de conflictos en base a la gestión o autorregulación de sus emociones y, por supuesto, desarrollando empatía, ¿no? Con sus compañeros, ¿no? Tolerancia, ¿no? Que son puntos muy importantes para la resolución de conflictos. Luego tenemos el enfoque inclusivo o de atención a la diversidad. El enfoque inclusivo o de atención a la diversidad, pues, significa precisamente erradicar la exclusión, erradicar la discriminación y también la desigualdad de oportunidades. Entonces, excluir a alguien principalmente es apartar, ¿no? Discriminarlo precisamente es no tomarlo en cuenta y y hablar de la desigualdad de oportunidades es generar precisamente ventajas nada, en este caso, justas en referencia a las oportunidades que todos merecen tener. Muy bien. Luego tenemos aquí el enfoque intercultural. Ya el enfoque intercultural se refiere al proceso dinámico y permanente de interacción, de intercambio, ¿no? Entre personas de diferentes culturas, precisamente orientado a una convivencia basada en el acuerdo y la complementariedad, así como en el respeto a la propia identidad y a las diferencias, ¿no? Así como el respeto a la propia identidad y también a las diferencias. Bien, luego tenemos aquí también, luego de este enfoque intercultural, pues que va a permitir y fortalecer las relaciones interculturales, las relaciones de una cultura hacia otra, ¿no? Luego tenemos la igualdad de género. El enfoque de igualdad de género ya menciona que todas las personas
tienen el mismo potencial para aprender y desarrollarse plenamente. Entonces, todas las personas tienen el mismo potencial para aprender y desarrollarse plenamente. Bien, entonces, precisamente, claro, algunos pues aprenden de acuerdo a su ritmo propio de aprendizaje, ¿no? De acuerdo a sus propias habilidades y destrezas, pero todos aprenden, desde luego, ¿no? Entonces, todas las personas tienen el mismo potencial para aprender y desarrollarse plenamente. Así como también tenemos el enfoque ambiental. Ya el enfoque ambiental hace referencia a que los procesos educativos se orientan hacia la formación de personas con conciencia crítica y colectiva, ¿no? Repito, los procesos educativos se orientan hacia la formación de personas con conciencia crítica y colectiva sobre la problemática ambiental y la condición del cambio climático, pues a nivel local y global, así como sobre su relación con la pobreza y la desigualdad social, ¿no? Además, también podemos decir que implica desarrollar prácticas relacionadas con la conservación de la biodiversidad del suelo y el aire, ¿no? El uso sostenible de la energía y el agua, la valoración de los servicios que nos brinda la naturaleza y los ecosistemas terrestres y marinos, donde la promoción de patrones de producción y consumo responsables y el manejo adecuado de los residuos sólidos, la promoción de la salud y el bienestar, así como también, así como también la, la adaptación al cambio climático, la gestión del riesgo de desastres y finalmente desarrollar estilos de vida saludables y sostenibles. Entonces, la parte ambiental fundamentalmente es el desarrollo sostenible, por supuesto, ¿no? Para no atentar contra el desarrollo natural de la materia prima en este caso y sobre todo de recursos para no atentar contra este, los recursos naturales, ¿no? No poner en peligro de extinción, etcétera, ni tampoco atentar contra la propia naturaleza. Entonces, por ende, tiene que haber un desarrollo sostenible. Así como también tenemos el enfoque de orientación hacia el bien común. Este enfoque de orientación hacia el bien común habla que a partir de este enfoque, pues la comunidad es una asociación solidaria de personas cuyo bien son las relaciones recíprocas entre ellas y precisamente a partir de los cuales y por medio de los cuales las personas consiguen su bienestar. Entonces, repito, a partir de este enfoque, la comunidad es una asociación solidaria de personas cuyo bien son las relaciones recíprocas entre ellas, a partir de las cuales precisamente las personas consiguen su bienestar. Entonces, conseguir el bienestar, pues es, en este caso, hacer común el beneficio, ¿no? Hacer común esas situaciones donde va a permitir que todas las personas pues puedan gozar de diversos parabienes de los cuales se tiene en cuenta para todas las personas. Y por supuesto, hay una parte muy importante que se llama la asociación solidaria, ¿no? Aquí la asociación solidaria ya elimina la desigualdad y da principal atención a la ayuda desinteresada y cooperativa entre las personas, ¿no? Entonces, eso es lo que radica precisamente con esta orientación al bien común. Luego tenemos la búsqueda de la excelencia. Ya la búsqueda de la excelencia pues comprende el desarrollo de la capacidad para el cambio y la
adaptación y claramente aquí, si comprende el desarrollo de la capacidad para el cambio y la adaptación, entonces va a garantizar el éxito personal y también social. Por ende, la aceptación, se da la aceptación del cambio, ¿no? Esta aceptación del cambio es orientado a la mejora, ¿no?, de la persona. Entonces, la aceptación del cambio es orientado a la mejora de la persona. ¿Bien? Entonces, ¿cuáles son los aspectos claves para el desarrollo de los enfoques transversales, ¿no? ¿Cuáles son esos desarrollos o aspectos claves para el desarrollo de estos enfoques transversales? Entonces, cuando se habla a nivel de docentes y autoridades, deben ser coherentes y dar testimonios de vida, ¿no? Deben ser coherentes y dar testimonios de vida. Precisamente con lo que se habla, se debe ejercer la práctica respectiva. Así también los estudiantes, ¿no? A nivel de estudiantes, pues se debe generar, ya que se habla aquí de los enfoques transversales, ¿no? Para el desarrollo de estos enfoques transversales, pues se deben dar la oportunidad de reflexión, la oportunidad de diálogo, ¿no? Y también discusión, ¿no? Entonces la oportunidad de reflexión, la oportunidad de diálogo y la oportunidad de discusión. Bien, entonces pasamos a la siguiente parte. Ideas clave para hablar acerca de los enfoques transversales. Primero, la primera idea clave e importante a tener en cuenta es que los enfoques transversales pues no son un contenido de formación más, ¿no? Suponen precisamente prácticas institucionales, ¿no? Es decir, modos de actuar y de convivir, ¿no? Que deben compartir precisamente todos los actores de la institución educativa para poder promover el perfil de egreso de la educación básica, ¿no? Entonces, precisamente, repito, ¿no?, estos enfoques transversales, entonces, no son un contenido de formación adicional, sino que suponen prácticas institucionales, ¿no? Que la institución obviamente los tenga en cuenta y los practique, y así como también los modos de actuar y de convivir, los cuales se deben de compartir todos los actores de la institución educativa para promover el perfil de egreso de la educación básica. Así también tenemos lo que viene a ser la transversalidad en el currículo, no es sinónimo de interdisciplinariedad. ¿Y por qué? ¿Por qué la transversalidad en el currículo no es sinónimo de interdisciplinariedad? Porque si bien la interdisciplinariedad se entiende que es una estrategia que va a permitir trabajar ciertos contenidos de manera integrada, la transversalidad pues va más allá porque pretende, ¿no?, que los estudiantes puedan explorar el conocimiento, ¿no? Repito, pretende que los estudiantes puedan explorar el conocimiento desde una mirada crítica, ¿no? Relacionándolo con su desarrollo personal y el entorno social y cultural,
Bien. Así como también algo muy importante que es planteando soluciones o alternativas frente a estos, ¿no? Y precisamente aquí, al plantear soluciones o alternativas frente a estos, pues debe hacerse respetando y promoviendo los valores democráticos y ciudadanos, ¿no? Respetando y promoviendo los valores democráticos ciudadanos. Por lo tanto, cabe mencionar que no basta, pues, precisamente implementar actividades, ¿no? Entre áreas para decir que se está trabajando los enfoques transversales, ¿no? Sino que en realidad debe promoverse a nivel, pues, institucional, ¿no? Efectivamente. Por lo tanto, es importante, también tenemos aquí otra idea clave, es importante generar espacios de reflexión y análisis a nivel del equipo directivo y docente, ¿no? Repito, es importante generar espacios de reflexión y análisis a nivel del equipo directivo y docente de la institución educativa para analizar qué tanto el contenido, el contexto, las familias, la cultura institucional y su comportamiento personal pues están alineados, ¿no? A los enfoques transversales del Currículo Nacional de Educación Básica, ¿no? Entonces, estos espacios, entonces repito, de reflexión y son espacios de reflexión y análisis a nivel del equipo directivo y docente también de la institución educativa para analizar, miren ustedes, qué tanto el contexto, las familias y la cultura institucional y su comportamiento personal están alineados a los enfoques transversales del Currículo Nacional de Educación Básica. Es decir, es una mirada hacia en este caso, cómo es que toda la comunidad educativa, incluida la institución educativa, pues, cómo es su realidad frente a lo que solicita el Currículo Nacional de Educación Básica, ¿no? Entonces, es muy importante eso, ¿no? ¿Qué tan alineada está la institución y la comunidad educativa de la institución? Entonces, efectivamente, muy bien, muy bien. Pasamos entonces a la siguiente parte. Entonces, en síntesis, ¿qué es lo que podemos decir acerca de los enfoques transversales? Entonces, decimos aquí, los enfoques transversales del currículo nacional, tenemos aquí el enfoque de derechos. Entonces, aquí el enfoque de derechos, estimados maestros, primero, se reconoce al estudiante como persona que ejerce su ciudadanía, ¿no? Y ejercer su ciudadanía quiere decir actuar con conciencia de sí, ¿no es cierto? Con conciencia moral, ¿no? Porque está supeditado bajo normas, ¿no? Y leyes constitucionales, ¿no? Y desde luego, ahí hablamos de que un estudiante como persona puede ir ejerciendo su ciudadanía, ¿no? Efectivamente, así como también fomenta la participación y la convivencia pacífica, buscando reducir la inequidad. Entonces, si se busca la participación y la convivencia pacífica para reducir la inequidad, es decir, las diferencias, ¿no? O las desigualdades, mejor dicho, entonces, reducir las desigualdades implica tener una conciencia democrática, ¿no? Mucho mayor a ello. También tenemos aquí el enfoque inclusivo o de atención a la diversidad. El enfoque inclusivo de atención a la diversidad erradica la exclusión, es decir,
erradicar, sin decir retirar, ¿no? Extraer la exclusión, la discriminación y también la desigualdad de oportunidades entre los estudiantes, ¿no? Para que no se sientan, pues, en este caso, apartados, disminuidos, ¿no? O faltos de igualdad, ¿no? Así como también el enfoque intercultural, decimos que se respeta las diferencias y promueve el intercambio entre personas culturalmente diversas. Repito, el enfoque intercultural aquí respeta las diferencias y también, aparte de ello, promueve el intercambio entre personas culturalmente diversas, ¿no? Entonces, por supuesto, esa diversidad cultural, ¿no? Se da debido a que esa diversidad cultural hace que las personas interactúen culturalmente. Es por eso que hay un enfoque intercultural tras ello, ¿no? Y más aún, un aprendizaje mutuo y una tolerancia y referente a las diversas culturas. Así como también se fortalece la convivencia, así como el respeto de la identidad propia, ¿no? Bien, entonces se fortalece la convivencia, así como el respeto de la identidad propia. También tenemos aquí el respeto, el enfoque de igualdad de género. El enfoque de igualdad de género ya reconoce que a pesar de las diferencias biológicas, de tanto hombres y mujeres son iguales en derechos, deberes y oportunidades. Entonces, esas diferencias biológicas que pueden existir entre hombres y mujeres son iguales en derechos, ¿no? Las diferencias biológicas no hacen precisamente que los derechos sean diferentes, no. Los derechos son iguales. Y ante ello también los deberes y, por ende también, por supuesto, las oportunidades entre ambos géneros. También tenemos aquí el enfoque ambiental. El enfoque ambiental forma estudiantes con conciencia crítica sobre la problemática ambiental, ¿sí? Entonces, tener conciencia crítica es tener una conciencia real sobre o en este caso, una conciencia sobre la verdadera realidad que puede estar sujeta, en este caso, al ambiente, ¿no? En que se está desarrollando la persona y por ende tiene que cuidar. Y por supuesto, aquí también el enfoque ambiental promueve la conservación de la biodiversidad y un estilo de vida saludable y también sostenible, ¿no? Entonces promueve la conservación de la biodiversidad y un estilo de vida saludable y también sostenible. Muy bien. Mm. También tenemos aquí el enfoque de orientación al bien común, ¿sí? El enfoque ya de orientación al bien común promueve principalmente aquí valores, ¿no? Virtudes cívicas y también sentido de la justicia. Repito, promueve valores y virtudes cívicas y sentido de la justicia para la construcción de una vida en sociedad. Eh, También tenemos aquí el enfoque de búsqueda de la excelencia, donde forma estudiantes que sean capaces de adaptarse a los cambios para garantizar su éxito personal y social. Es decir, claro, un estudiante puede ser, digamos, el primer puesto, ¿no? O tener muy buenas capacidades para una determinada, un área en especie, de repente en CT o en educación física o en matemáticas, pero desde luego,
eso no basta, ¿no? Al estudiante hay que enseñarle también a seguir desarrollándose y no ser conformista. Entonces, por supuesto, la búsqueda de la excelencia va por esa orientación, ¿no? Va por esa orientación donde este, el estudiante tiene que buscar su propio perfeccionamiento, ¿no? Ir perfeccionándose cada vez más, ¿no? Y siempre hay algo nuevo que aprender. Muy bien. Pasamos entonces a la siguiente parte. Bueno, tenemos aquí el siguiente caso. Nos dice Elena, docente en nivel secundario, conversando con sus colegas de nivel, afirma: todos nuestros estudiantes son inteligentes, pues nuestro trabajo pedagógico es desarrollar al máximo sus capacidades, haciéndolos precisamente competentes. Por lo tanto, en nuestras programaciones curriculares tienen que evidenciarse productos, por ende nos comprometeremos en ello para reflexionar que el día del logro. Y al final del año escolar precisemos en nuestras aulas nuestros logros de aprendizaje, pues todos aprenden, nadie se queda atrás. Entonces, es evidente que Elena está asumiendo que un enfoque intercultural, un enfoque inclusivo o un enfoque de derechos. Entonces, claro, aquí va a ser desde luego, ya que se habla que todos aprenden y nadie se queda atrás, entonces estamos hablando, ¿no? Del enfoque inclusivo, efectivamente, ¿no? ¿Por qué? Porque todos nuestros estudiantes son inteligentes y el trabajo pedagógico, ¿en qué consiste? En desarrollar al máximo sus capacidades, haciéndolos competentes. Y eso es la expresión de la maestra Elena. Entonces, por lo tanto, en nuestras programaciones curriculares tienen que evidenciarse productos, los cuales nos comprometeremos en ello para reflexionar el día del logro. Y precisar, ¿no? En las aulas nuestros logros de aprendizaje, donde menciona, pues, todos aprenden y nadie se queda atrás, que es la famosa frase del enfoque inclusivo. Muy bien, pasamos entonces a la siguiente parte. Bien, tenemos aquí el siguiente caso. Dice, los estudiantes de primaria en una escuela polidocente del nororiente del país comparten habitualmente responsabilidades en el orden y conservación de su aula y sus materiales educativos. Es parte de la política de la institución educativa y se practica en todos los grados. Amanda, la profesora nueva de quinto grado, desconoce el espíritu de esta tradición y ha planteado a sus estudiantes una serie de estímulos para el turno que cumpla mejor con su responsabilidad, propiciando así precisamente una rivalidad notoria entre ellos alrededor del premio. Entonces viene aquí la pregunta: ¿qué enfoque está vulnerando la maestra? Tenemos aquí el enfoque de equidad, el enfoque de búsqueda del bien común o el enfoque inclusivo. Entonces, ¿qué nos pueden decir ustedes, estimados profesores? ¿No? Ya que hay que tener en cuenta aquí, ¿no? El enfoque transversal, debido a que
se formula precisamente, ¿no? Que aquí en esta escuela polidocente, en el estudiante de primaria, pues comparten responsabilidades y la conservación de su aula y los materiales educativos. Es parte, ojo, de la política de la institución educativa y se practica en todos los grados. Entonces, la maestra manda, desconoce el espíritu de esta tradición y ha planteado, pues, precisamente a sus estudiantes una serie de estímulos para el turno que cumpla mejor con su responsabilidad, ¿no? Propiciando de esta manera, pues, una rivalidad notoria, ¿no? Y entre ellos alrededor precisamente del premio, ¿no? Entonces, ¿qué enfoque está vulnerando? Entonces, hablamos de enfoque de equidad, enfoque de búsqueda del bien común y el enfoque inclusivo. Entonces, está vulnerando el enfoque inclusivo, no porque no corresponde a la frase, todos aprenden y nadie se queda atrás, no habla sobre eso, no se está refiriendo a eso, ¿no? Sino en este caso se refiere pues a que aquí, miren ustedes, la maestra manda, ¿no? Eh, eh, ya que habla que el grupo que cumpla mejor con sus responsabilidades, pues les va a dar una serie de premios o recompensas. Entonces, eso prácticamente está generando inequidad. ¿Por qué? Porque simplemente, lógicamente que va a haber un ganador. Y al haber un ganador, pues prácticamente las cosas no van a ser igual, ¿no? La idea es que todos se beneficien específicamente tras el logro de dicho premio, ¿no? Entonces, la idea no es lograr el premio, ¿no? La idea es que todos los estudiantes trabajen, todos los estudiantes colaboren, todos los estudiantes, pues, este, sepan asumir responsabilidades. Entonces aquí sería el enfoque de equidad, ¿no? El enfoque de equidad sería la respuesta correcta, ya que es el enfoque que está vulnerando la maestra en este caso, ¿no? Muy bien. La maestra manda. Ok. Pasamos entonces a la siguiente parte, al siguiente caso. Tenemos aquí el caso número 3. Tenemos aquí el siguiente caso, caso número 3. Dice, la profesora Miriam hace que los estudiantes reflexionen acerca de las siguientes situaciones que se han dado en la institución educativa. Comentarios de que las mujeres limpian mejor que los hombres, no son sensibles, que las mujeres tienen menor capacidad que los varones para el aprendizaje de las matemáticas y ciencias, que los varones tienen menor capacidad que las mujeres para desarrollar aprendizajes en el área de comunicación, que las mujeres son más débiles, que los varones son más irresponsables. Entonces, ¿qué enfoque transversal favorece el análisis de los ejemplos antes mencionados, ¿no? ¿Qué enfoque transversal, repito, favorece el análisis de los ejemplos antes mencionados? Tenemos aquí el enfoque inclusivo, el enfoque de búsqueda de la excelencia y el enfoque de igualdad de género, ¿no? Entonces, ¿cuál será la respuesta ante esta pregunta, este caso? Entonces, ya que menciona, ¿no? Que aquí la maestra Miriam, pues que los estudiantes reflexionen acerca de las siguientes situaciones, ¿no? Precisamente. Entonces,
Esto se han dado en la institución educativa, ¿no? Por lo cual, comentarios, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, ¿qué comentarios? Las mujeres limpian mejor, que los hombres no son sensibles, las mujeres tienen menor capacidad que los varones para el aprendizaje de las matemáticas y ciencias, y que los varones tienen menor capacidad que las mujeres para desarrollar aprendizajes en el área de comunicación. Miren ustedes, y que las mujeres son más débiles que los varones, que las mujeres son más débiles y que los varones son más irresponsables. Entonces, ¿qué enfoque transversal favorece el análisis de los ejemplos mencionados? Entonces, ¿estamos hablando aquí de un enfoque inclusivo? No, no. No se trata aquí de la inclusión, ¿no? Más bien, ya que se está dando comentarios entre varones y mujeres, hablando de cualidades de cada uno de ellos, ¿no? Hablamos de búsqueda de la excelencia, tampoco, no se trata de una etapa de perfeccionamiento, sino aquí se trata del enfoque de igualdad de género, ¿no? Que no tiene que haber precisamente divisiones, este, que ocasionen una futura riña o alguna pelea, futura, ¿no? Entonces, efectivamente, tiene que evitarse ese tipo de situaciones para dar pase a este enfoque tan importante que es la igualdad de género, ¿no? Que habla de las iguales oportunidades, iguales beneficios para todos, ¿no? El respeto y la convivencia democrática, la tolerancia ante las ideas, inclusive no solamente diferentes, sino también ideas contrarias del compañero de clase. Muy bien, pasamos entonces a la siguiente parte. Tenemos aquí lo siguiente, ¿no? El caso 4 nos dice, Máximo es profesor de una escuela multigrado en el sur andino y desde el primer día de clases ha establecido una regla muy clara. Nadie entra con ojotas al aula, por lo cual les ha dicho a sus estudiantes que no pueden estar ensuciando el piso todos los días y que las ojotas se quedan afuera. Les ha hablado también a las madres de familia y les ha pedido que no manden con faldones a sus hijos porque a la escuela no se puede venir disfrazados de campesinos. Entonces, ¿qué enfoque no está respetando el docente? Pues tenemos aquí inclusión, el enfoque de interculturalidad y el enfoque de derechos. Entonces aquí este maestro Máximo, ¿no? Multigrado en el sur andino, miren ustedes, desde el primer día de clases, pues hay una regla clara para él, ¿no? Que nadie entra con ojotas, ¿no? Y al aula les ha dicho a los estudiantes que no pueden estar ensuciando el piso todos los días y que las ojotas se quedan afuera porque trae mucha tierra. Les ha hablado también a las madres de familia y les ha pedido que no manden con faldones a sus hijos porque la escuela no pueden venir, disque él disfrazado, ¿no? De campesinos. O sea, miren ustedes, ¿no? Qué despectivo el maestro, más aún, ¿no? Una manera muy inapropiada de dirigirse a estudiantes que son, pues, en este caso, de nuestra zona andina, ¿no? Entonces, aquí claramente el enfoque que no está respetando el maestro es la interculturalidad, ¿no? La interculturalidad precisamente es la relación cercana entre culturas, ¿no? Esa relación para fortalecer, conocer, para promocionar, para educarse, para poder inclusive también poder
pues, ejercer un mejor trato a otras culturas. Entonces, para eso es la interculturalidad, ¿no? Para eso es la interculturalidad, ¿no? Nos brinda, nos abre justamente la mente, ¿no? ¿Para qué? Para tratar en mejor medida a culturas que son distintas a la nuestra, ¿no? Muy bien. Pasamos entonces a la siguiente pregunta o a la siguiente parte. Tenemos aquí el uso de las tecnologías de información y comunicación para el aprendizaje. Muy bien. Tenemos acá entonces lo siguiente. Muy bien. A ver, las TIC se entiende aquí el acrónimo, ¿no? La abreviatura TIC significa, viene a significar las tecnologías de la información y comunicación. ¿Ya? Tecnologías de la información y comunicación. Las TAC vienen a ser la tecnología para el aprendizaje y el conocimiento, ¿ya? Tecnología para el aprendizaje y el conocimiento. Y las TEP, tecnologías para el empoderamiento y la participación. Bien, entonces pasamos entonces a la siguiente parte. Entonces, las TIC, que son tecnologías de la información y comunicación, son herramientas, hablamos aquí, por ejemplo, de herramientas digitales como los dispositivos electrónicos e informáticos. También hablamos de las redes sociales, los blogs, las bibliotecas virtuales, entre otros, ¿no? También tenemos aquí los contenidos digitales, dinámicos y también flexibles, ¿no? En este caso, ¿de quién? De las tecnologías para el aprendizaje y el conocimiento, ¿no? Donde tenemos los contenidos digitales, dinámicos y flexibles, que precisamente bien tendrían que ser estas tecnologías para el aprendizaje del conocimiento, como por ejemplo los tutoriales, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En Internet, los tutoriales en Internet. Luego las TEP son tecnologías para el empoderamiento y la participación, donde hablamos aquí del modelo pedagógico que motiva al empoderamiento, ¿no? Y la reflexión crítica del mundo. Empoderamiento porque el estudiante debe tomar, en este caso, el poder de gestionar, ¿no? O administrar sus conocimientos, sus aprendizajes y conllevarlo hacia un ámbito del ejercicio práctico de la vida, ¿no? Por eso tiene que ser significativo sus aprendizajes. Muy bien, pasamos entonces a la siguiente parte. Tenemos aquí las tecnologías de la información y la comunicación. Pues definición tenemos en primer lugar que las tecnologías de la información y la comunicación son consideradas herramientas cognitivas. También son herramientas de apoyo, es decir, bases de comunicación entre personas, ¿no? Entonces, repito, son consideradas aquí las tecnologías de la información y la comunicación, son consideradas herramientas cognitivas, como también son herramientas de apoyo, es decir, son las bases de comunicación entre personas. Los usos que se da la tecnología de información y comunicación, tenemos los chats, los cursos y educación, también tenemos la búsqueda de información, la descarga de música, la creación de blogs, entre otras actividades. Las ventajas que tenemos aquí precisamente
viene a ser el interés, ¿no? La motivación, así como también las prácticas de búsqueda y selección de la información, así como también la interacción. eh, an- Esa interacción tanto puede ser continua, en continua actividad intelectual, del desarrollo también de la iniciativa, ¿no? Y también la individualización, ¿no? La individualización. Así también tenemos las desventajas. Las desventajas, precisamente, tenemos aquí la adicción, ¿no? Por ejemplo, ¿no? A las tecnologías de información y comunicación. Pueden un adolescente desarrollar adicción a ello, como también la pérdida de tiempo, puede generar también ansiedad en las personas, ¿no? Problemas con los ordenadores también, puede generar también la dispersión, ¿no? El aislamiento, la dependencia de los demás, el cansancio visual, entre otros problemas físicos, ¿no? Muy bien, muy bien. Pasamos entonces a la siguiente parte. Las TEP, que son las tecnologías para el empoderamiento y la participación, tenemos que exceden el ámbito de las prácticas educativas, pero las comprometen fuertemente, las comprometen fuertemente. Entonces, también tenemos que estas TEP, ¿no? Estas tecnologías para el empoderamiento y la participación, están en proceso de constituirse como espacios legítimos de participación ciudadana, debate público y la toma colectiva de decisiones, ¿no? La toma colectiva de decisiones. Así también, desde las prácticas educativas, un punto de partida para pensar y construir las TEP podría ser las materias como construcción de ciudadanía o política y ciudadanía y ámbitos de otras materias como la formación ciudadana, ¿no? En ese sentido, pues, estas prácticas educativas, repito, ¿no? Tiene un punto de partida para pensar y construir las tecnologías de empoderamiento y participación, lo cual podría ser materias como construcción de ciudadanía o política de ciudadanía y ámbitos de otras materias. Bien, pasamos entonces a la siguiente parte. Entonces tenemos aquí este cuadro diferenciador que va a ayudar a entender mucho mejor las TIC, las TAC y las TEP. Las TIC, hablamos de tecnologías de la información y la comunicación, donde tiene por objetivo gestionar la información, ¿no? Tiene por objetivo gestionar la información y por ende tiene por característica, pues, las TIC, el conjunto de rasgos necesarios para manipular la información. Así también tenemos la importancia de las TIC, que es mejorar y agilizar la eficiencia de los procesos de comunicación, ¿no? Mejoran y agilizan la eficiencia de los procesos. Así también tenemos la importancia, ¿no? Como bien hemos dicho, que mejoran y agilizan la eficiencia de los procesos de comunicación. Así también tenemos las herramientas de las TIC, tanto en hardware y software, es decir, hardware, ¿no? La parte física, ¿no? De una computadora, por ejemplo, y el software ya viene a ser la parte, en este caso, en este caso,
la parte digital, ¿no? De una computadora. Eh, por ejemplo, tenemos aquí, ejemplo de TIC, tenemos los ordenadores portátiles, la pantalla digital, tenemos también los altavoces, los dispositivos de almacenamiento, ¿no? Hoy en día, pues, se utilizan dispositivos de almacenamiento, por ejemplo, externos, o los famosos USBs, etcétera, ¿no? Las TAC, que son tecnologías para el aprendizaje y el conocimiento, pues hablamos que tiene por objetivo, ¿no? Construir precisamente el conocimiento, ¿no? Tiene por objetivo construir el conocimiento y tiene por característica las tecnologías para el aprendizaje y el conocimiento, pues como conjunto de metodologías que apoyadas en la tecnología convierten al docente precisamente en un guía, ¿no? Entonces, repito, las tecnologías para el aprendizaje y el conocimiento se entiende como característica aquí al conjunto de metodologías que apoyadas en la tecnología convierten precisamente al docente en un guía, en un mediador, en un orientador pedagógico, ¿no? Entonces, la función del maestro tiene que ser siempre, pues, brindar andamiaje al estudiante para realizar, pues, en él una retroalimentación formativa, ¿no? Desarrollar competencias, ¿no? En el estudiante. Y para eso hablamos aquí, repito, de las tecnologías para el aprendizaje y el conocimiento. También decimos, aquí tenemos también la importancia de las TAC, ¿no? La importancia de las tecnologías de aprendizaje y el conocimiento son que permite la atención de la diversidad y la inclusión. Esa atención de la diversidad y la inclusión obedece precisamente a una situación donde se hable acerca de, por ejemplo, ¿no? Este, digamos, eh, eh, estudiantes que tienen, por ejemplo, habilidades diferentes o estudiantes con una situación, por ejemplo, con un ritmo de aprendizaje este, más lento que los demás. Entonces, claro, ahí, por ejemplo, hablamos de atención a ese tipo de estudiante, por ejemplo, ¿no? Para que no sienta tanta, digamos así, diferencia, ¿no? O una exclusión en el logro de sus aprendizajes, ¿no? O sea, todos tienen la capacidad de aprender, todos pueden lograr precisamente eh, el aprendizaje esperado. Así también tenemos las herramientas decimos aquí, con las TAC, pues hablamos de las metodologías activas de aula, ¿no? Las metodologías, las tecnologías activas de aula, precisamente estas metodologías activas de aula ya lo aplica precisamente el maestro, ¿no? En referencia a cómo cree oportuno, ¿no? De acuerdo a la sesión que haya preparado, acorde a, pues, digamos, en este caso, a la estrategia que esté empleando para aplicar una metodología oportuna en aula. Así también tenemos los ejemplos, ¿no? De las tecnologías para el aprendizaje y conocimiento. Hablamos, por ejemplo, de qué? De tutoriales de clases, hablamos de videos explicativos, hablamos de traductores, pero también hablamos de juegos interactivos, ¿no? Que es muy importante aquí, ¿no? Entonces, aquí el estudiante, pues, con tutoriales de clase, pues, se está haciendo un aprendizaje
de modo, pues, digamos aquí, un aprendizaje eh, de manera autónoma, ¿no? De manera autónoma, entonces, efectivamente, ¿no? Y de manera autodidacta, claro que sí. Eh, Videos explicativos son muy también demandados por los estudiantes en sus consultas para poder aprender algo en concreto, ¿no? Así como también los traductores ayudan muchísimo cuando el estudiante está aprendiendo un segundo idioma, ¿no? Y los juegos interactivos, desde luego, ayudan a captar la atención del estudiante y a mejorar su concentración, ¿no? Y por supuesto, hacer que el aprendizaje no sea tan tedioso, ¿no? También tenemos aquí las tecnologías del empoderamiento y la participación, con las TEP, ¿no? Tecnologías del empoderamiento y la participación, donde ya se menciona aquí que tiene por objetivo las TEP compartir conocimiento. Y se trata de compartir conocimiento, pues, como característica de las tecnologías del empoderamiento y la participación, tenemos los espacios virtuales, tenemos también los espacios virtuales pues son comunes, ¿no? Son comunes de trabajo. Así también tenemos la importancia, ¿no? De las TEP, los cuales estos espacios virtuales comunes de trabajo, la importancia que tienen es que facilita la interacción entre las personas, ¿no? Facilita la interacción entre las personas y por ende va a haber pues una mejor, por ejemplo, digamos, em, interacción a nivel digital, ¿no? Entonces, precisamente, hablamos aquí como herramientas, entornos también colaborativos de trabajo, ¿no? Como herramientas también hablamos de las redes sociales, ¿no? Entonces, hoy en día tan altamente demandadas, ¿no? El Facebook, el WhatsApp, Instagram, ¿no? Telegram, ¿no? Muy bien. También hablamos aquí acerca de, por ejemplo, tenemos de las tecnologías del empoderamiento y la participación, hablamos de, por ejemplo, el Blogger, hablamos de las páginas web, hablamos del foro Yahoo, ¿no? Edmudo, Educamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Es ello, ¿no? Entonces ahí tenemos las como ejemplos de las tecnologías de empoderamiento y participación. Muy bien, pasamos entonces a la siguiente parte, ¿ok? Pasamos a la siguiente parte. Vamos a ver aquí entonces las casuísticas de evaluación respecto a las tecnologías de información y comunicación, respecto a las TICs, ¿no? Bien, tenemos aquí el caso número 1. Nos dice, como parte de la evaluación de un módulo sobre industrias alimentarias, la docente les ha solicitado a los estudiantes que elaboren un video sobre el proceso de preparación de un plato típico de su ciudad. Y precisamente aquí los estudiantes realizarán el video con ayuda de las laptops que hay en el CRT. Entonces, ¿qué capacidad del currículo nacional van a desarrollar principalmente los estudiantes con esta actividad? Tenemos aquí, alternativa A, interactúa en entornos virtuales. Alternativa B, gestiona información del entorno virtual. Y alternativa C, crea objetos virtuales en diversos formatos. Entonces, ¿cuál de las siguientes preguntas entonces responde a
a la capacidad del currículo nacional que van a desarrollar principalmente los estudiantes, ¿no? Entonces, para eso, precisamente hay que releer nuevamente la pregunta, ¿no? Y darnos cuenta qué está solicitando la pregunta, ¿no? O en este caso, el caso, ¿no? Entonces, em, aquí tenemos, ¿no? Como parte de una evaluación, entonces, ¿no? Se nos habla de que la docente les ha solicitado a los estudiantes que elaboren un video, ¿no? Sobre el proceso de preparación de un plato típico de su ciudad. Y precisamente aquí los estudiantes realizarán el video con ayuda de laptops que hay en el CRT. Bien, entonces, por supuesto que eh, la capacidad del currículo nacional que van a desarrollar entonces los estudiantes, no es que los estudiantes pues crean objetos virtuales en diversos formatos porque no están guardando información, digamos que ellos están realizando en un USB tal vez, o no están haciendo eso, ni tampoco gestiona tal vez información del entorno virtual, posiblemente. Alguien dirá, no, pero gestionar información del entorno virtual, ¿hacia dónde? Si lo que están haciendo aquí los estudiantes es elaborando un video sobre el proceso de preparación de un plato típico. Entonces, lo que están haciendo aquí es interactuar los estudiantes en entornos, en diversos entornos virtuales, ¿no? Eso es lo que están haciendo. Entonces, la respuesta correcta sería alternativa A, ¿no? Alternativa A. Bien, pasamos entonces a la siguiente pregunta, al siguiente caso. Nos dice el siguiente caso. Máximo ha decidido guardar información en el disco duro de su PC, pero para que no exista una confusión con los archivos de su hermana, Jacqueline, genera una carpeta cifrada y la oculta para que sus archivos se mantengan protegidos. Entonces, ¿qué capacidad del currículo nacional está desarrollando Máximo al realizar esta acción? Entonces, tenemos aquí lo siguiente, ¿no? Personaliza eventos virtuales. Alternativa B, interactúa en entornos virtuales. Y alternativa C, gestiona información del entorno virtual. Bien, entonces, por lo tanto, si aquí, miren ustedes, Máximo guarda información en el disco duro de su PC, pero para que no exista confusión con los archivos de su hermana, ¿qué hace Máximo? ¿No? Entonces genera una carpeta cifrada, ¿no? Y la oculta para que sus archivos se mantengan protegidos. Entonces, eh, la capacidad del currículo nacional que está desarrollando Máximo en esa acción es precisamente que gestiona información del entorno virtual, está interactuando en entornos virtuales. Bueno, eso es algo muy genérico, ¿no? Sino que lo que está haciendo él es personalizando un entorno virtual, ya que está creando una carpeta cifrada, ¿no? Específicamente. Muy bien, ¿no? Está prácticamente creando una carpeta cifrada, es por eso que está personalizando un entorno virtual. Bien, pasamos entonces a la siguiente parte. El caso número 3. Caso número 3 nos dice, en la exposición de su trabajo del área de desarrollo personal, ciudadanía y cívica, Milagros ha incluido información estadística
que ha extraído de fuentes confiables de Internet para sustentar su investigación. Entonces, ¿qué capacidad del currículo nacional ha desarrollado milagros al realizar esta acción? ¿No? ¿Qué capacidad del currículo nacional ha desarrollado milagros al realizar esta acción? Tenemos, interactúa en entornos virtuales. Alternativa B, gestiona información del entorno virtual. Y alternativa C, crea objetos virtuales en diversos formatos. Entonces, efectivamente, si hablamos de la capacidad del currículo nacional que ha desarrollado milagros al realizar esta acción, es que en el área de DPCC, en su trabajo de exposición, dice, Milagros ha incluido una información estadística, es decir, está extrayendo una fuente confiable de Internet, dice, para sustentar su investigación. Entonces, no es solamente copiar y pegar, no, no, sino que está extrayendo, dice, de una fuente confiable de Internet para sustentar precisamente ello, ¿no? Entonces, entonces, ¿qué capacidad del currículo nacional ha desarrollado Milagros? Entonces, al realizar, ha desarrollado milagros al realizar esta acción. Entonces, claro, precisamente aquí vemos que interactúa con un entorno virtual. No, no solamente interactúa o no solamente crea objetos virtuales en diversos formatos, o sea, eso no es, ¿no? Porque interactuar sería mucho más preciso, ¿no? Pero más todavía lo es que gestione información del entorno virtual. ¿Por qué? Porque extrae de, una fuente confiable de Internet. Entonces, por lo tanto, la alternativa B sería la respuesta correcta, ¿no? Gestiona información del entorno virtual. Bien, bien, pasamos entonces al siguiente caso. Caso número 4 nos dice la incorporación de las tecnologías de información y comunicación al proceso de enseñanza-aprendizaje es importante porque ¿por qué es importante, no? La incorporación de las tecnologías de información y comunicación al proceso de enseñanza-aprendizaje. Es importante porque tenemos aquí alternativa A, prioriza la transformación de enseñanza-aprendizaje. Alternativa B, promueve la capacitación de docentes en recursos tecnológicos. Alternativa C, docentes y estudiantes acceden al conocimiento y a la información. Y alternativa D, cambia el enfoque centrado hacia el profesor y hacia el alumno, ¿no? Entonces, docentes y estudiantes acceden al conocimiento y a la información, donde, ¿no? Podemos decir, o tal vez cambia el enfoque centrado hacia el profesor y hacia el alumno, ¿no? O tal vez puede ser que promueve la capacitación de docentes en recursos tecnológicos, o como también hemos visto, prioriza la transformación de enseñanza-aprendizaje. Entonces, la incorporación de las tecnologías de información y comunicación al proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿por qué es importante? ¿Porque prioriza la transformación de enseñanza-aprendizaje? No, no es que prioriza, o es que promueve la capacitación de docentes en recursos tecnológicos. Esa es una parte nada más, ¿no? Que promover la capacitación de docentes en recursos tecnológicos.
Ahora hablar de docentes y estudiantes que acceden al conocimiento y a la información, eso está mucho mejor. Ambos, docentes y estudiantes, tienen la gran oportunidad de acceder al conocimiento y a la información, ¿no? Entonces, eso sería, ¿no? Efectivamente, porque cambiar el enfoque centrado hacia el profesor y hacia el alumno, no, no, siempre el enfoque va a ser siempre al estudiante, ¿no? Al estudiante, siempre, ¿no? Muy bien, muy bien. Entonces cambia, en este caso sería la respuesta correcta, sería docentes y estudiantes acceden al conocimiento y a la información. Bien, pasamos entonces a al siguiente caso. Tres grandes razones para usar las tecnologías de información y comunicación en educación son, tenemos aquí alternativa A, la alfabetización digital, la productividad del estudiante y la innovación de la práctica docente de la institución educativa. Alternativa B, la alfabetización digital, la mejora de competencias y el aprendizaje cooperativo del estudiante. Alternativa C, la mejora de la eficacia educativa, el acceso a los recursos didácticos y mayor comunicación. Y alternativa D, tenemos la motivación del estudiante, su interacción y el alto grado de disciplinariedad y flexibilidad. Entonces, por lo tanto, ¿cuál será en este caso la alternativa correcta que hable sobre las tres grandes razones para usar las tecnologías de información y comunicación en educación? Bien, bien, entonces hay precisamente, hay una alternativa que tenemos que descartar y sería pues la motivación del estudiante, su interacción y el alto grado de disciplinaridad y flexibilidad que no tiene aquí nada que ver, bueno, tiene que ver, pero muy, muy, muy poco con lo que tiene que ver la pregunta. Entonces, descartamos la alternativa D. Ahora, la alternativa C nos dice la mejora de la eficacia educativa, acceso a los recursos didácticos y mayor comunicación. Tampoco tiene nada que ver aquí. Ahora nos queda la alternativa A y la alternativa B. La alternativa precisamente A nos dice la alfabetización digital, nos habla de la productividad del estudiante y la innovación de la práctica docente en la institución educativa. En cambio, en la alternativa B nos habla sobre la alfabetización digital, la mejora de las competencias y el aprendizaje cooperativo del estudiante, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la respuesta correcta referente a esta pregunta?
La A. ¿Y por qué sería la A? Ah, nos habla de la alfabetización digital, correcto. La productividad del estudiante, bueno. Pero la innovación de la práctica docente de la institución educativa. ¿Quién es la parte importante para hacer o acrecentar la educación? ¿Es el docente? No, es el estudiante. Entonces, la alfabetización digital, la mejora de las competencias y el aprendizaje cooperativo del estudiante, ¿no sería mejor? Hay alfabetización digital, correcto. La mejora de las competencias al usar las TICs y el aprendizaje cooperativo del estudiante. A ver, hablamos de la alfabetización digital, la productividad del estudiante y la innovación de la práctica docente en la institución educativa. Ya, entonces, prácticamente aprendizaje cooperativo. Sí, efectivamente, ¿no? Más que aprendizaje cooperativo, sí, efectivamente sería la innovación de la práctica docente, ¿no? Sí, ¿ya? Aquí entonces sería la alternativa A, ¿correcto? La alfabetización digital, la productividad del estudiante y la innovación de la práctica docente, ¿no? A diferencia del trabajo cooperativo, ¿no? Que prácticamente pues tiene que hacerse desde luego en un entorno pues más concreto, ¿no? Bueno, a diferencia de la práctica virtual, ¿no? Efectivamente, sería alternativa A, sería la respuesta. Está bien, está bien. Pasamos al caso número 6. Al caso 6 nos dice, el docente de DPCC ha reconocido varios indicios de que el estudiante ha copiado y pegado información, pero quiere corroborarlo, tomando en cuenta precisamente que no tiene acceso a un programa especializado para identificar similitud entre textos. Entonces, ¿cuál de las siguientes es la forma más sencilla y confiable de corroborar si el estudiante ha copiado y pegado información de Internet? ¿No? Repito, para identificar similitud entre textos, entonces, ¿cuál de las siguientes es la forma más sencilla y confiable de corroborar si el estudiante ha copiado y pegado información de Internet? Entonces tenemos aquí, alternativa A, copiar fragmentos del informe que sean sospechosos y pegarlos uno a uno en el buscador para verificar si aparecen de manera literal en alguna página de Internet. Alternativa B, llamar al estudiante, explicarle sus sospechas y hacerle preguntas sobre el contenido de su investigación para comprobar si lo domina. Y alternativa C nos dice revisar si la información de la que se sospecha ha sido colocada entre comillas y presenta la referencia bibliográfica correspondiente. Entonces, ¿cuál será la alternativa correcta respecto al caso número 6? Entonces nos dice, bueno, miren ustedes, entonces aquí el maestro de desarrollo personal, ciudadanía cívica, menciona que ha reconocido varios indicios de que el estudiante ha copiado y pegado información, pero quiere corroborarlo. Entonces, tomando en cuenta que no tiene acceso a un programa especializado, pues para identificar similitud entre textos, entonces, ¿cuál de las siguientes, no, es la forma más sencilla? Ojo, ¿cuál de las siguientes es la forma más sencilla y confiable
de corroborar si el estudiante ha copiado y pegado. La forma más sencilla nos pide y confiable. Entonces, se puede revisar si la información de la que se sospecha ha sido colocada entre comillas y presenta la referencia bibliográfica correspondiente. Esa es la forma más sencilla de corroborar si el estudiante ha copiado y pegado información de Internet. Bueno, no, no es la más sencilla, ¿no? Es una forma muy un poco engorrosa, ¿no? Sobre todo cuando hablamos de que se ha sido colocada entre comillas dicha información, ¿no? Llamar al estudiante y explicarle sus sospechas, hacerle preguntas sobre el contenido de su investigación para comprobar si lo domina. Bueno, tampoco es una forma tan confiable porque el estudiante pudo haber estudiado su trabajo, ¿no? Pero sin embargo, eso no demuestra fehacientemente que el estudiante no haya copiado, ¿no? Entonces, que haya copiado. Entonces, ahora, copiar fragmentos del informe que sean sospechosos por el docente, claro, y pegarlos uno a uno en el buscador para verificar precisamente si aparecen de manera literal en alguna página de internet. Ya, eso es mejor, ¿no? Eso sí es confiable, ¿no? Porque precisamente eso demostraría que el estudiante ha copiado y pegado información, ¿no? Entonces, por lo tanto, la respuesta correcta sería alternativa A, ¿no? Alternativa A. Bien, pasamos. Esta es la última pregunta ya. Wow. Bueno, bien, entonces, como hemos visto con ustedes esta segunda parte de nuestro tema, ¿no? Porque este tema ha sido dividido en dos partes, ¿no? Hemos abarcado tanto las tecnologías de información y comunicación para el aprendizaje y también los enfoques transversales, ¿no? El uso de enfoques transversales. Y esto justamente lo habíamos visto en la clase anterior, ¿no? Las orientaciones para el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje. Habíamos visto con ustedes también acerca del proceso circular de una acción competente, ¿no? Las capacidades, las competencias, desempeños y estándares de aprendizaje, ¿no? Precisamente, ¿no? Eh, y qué se entiende por competencias, ¿no? Que es algo muy, muy fundamental, obviamente, ¿no? Y asequible hoy en día para poder entender y realizar un trabajo, ¿no? Pedagógico. Entonces, claro. Bien, bien, estimados maestros. Entonces, hasta aquí, entonces ha sido todo. Les agradezco por su participación el día de hoy en esta sesión y muchas gracias a cada uno de ustedes por su participación y aquí será hasta nuestra próxima clase. Muchas gracias, profesores, y que tengan un buen desarrollo de semana. Muchas gracias. Muchas gracias por sus saludos, maestra Cintia, maestra Juliana, maestro Angelino, muchas gracias por sus saludos. Gracias. Muchas gracias, maestra Gloria, por sus saludos. Gracias. Gracias, maestra Elizabeth, por sus saludos. Gracias.
Gracias por su saludo, maestro Carlos. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Yesenia, por sus saludos. Bendiciones. Muchas gracias.